define como un ser único y maravilloso, padre orgulloso de Valeria Sofía, compañero de vida de Bárbara Wisla, CEO de Proactive, coach de aprendizaje, funding del ser, egresado del diplomado en cultura de vinos y spirits de la UNIMED, residenciado actualmente en la Ciudad del Sol, en Miami, Florida, colega y amigo de todos los que participan en este evento. Entonces, con ustedes dejo a Francisco. Gracias, Leida, por esta presentación. Bueno, un privilegio, un verdadero privilegio para mí estar con todos ustedes en estas decimojornadas de Indelser. Y realmente, tal como me presentó Leida, me declaro fan de Indelser. Realmente honro la amistad y el aprendizaje que he tenido al lado de unos coaches tan excelentes como lo han sido Jesús, Norma, Elsie, Oscar, todos acá presentes. Así que desde entrada mi gratitud hacia todos ustedes, me siento como tal cual como ustedes dijeron en casa, pues, ¿no? Jesús me extiende esta invitación para participar en estas jornadas de Indelser y me dice, bueno, vamos a hacer unas jornadas sobre el tema de descubriendo el sentido. Y lo primero que se me ocurrió fue ver el sentido etimológico de la palabra descubrir. Y cuando busco el sentido etimológico me aparece que descubrir es quitar algo a alguien. Es como que separar algo de alguien. Y también me habla de que el descubrir es poder también tener, quitar las vestiduras. Quitar las vestiduras también me aparece en esa definición etimológica. Yo digo, bueno, ¿con qué conecto yo mentalmente esta invitación? Inmediatamente me vinieron a mi mente dos hechos en mi vida. Uno, el hecho de poder haber leído el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y lo segundo es el haber tenido el privilegio de vivir en el lugar o en el país donde justamente se escenifica y donde él pudo escribir este libro, que es Polonia. Yo tuve el privilegio de estudiar en Polonia, hice mis estudios superiores allá, mi maestría, viví casi durante 10 años antes de irme a otros países de Europa y ahí sucedió algo maravilloso para mí. En ese país sucedió algo para mí verdaderamente maravilloso, que fue que secuestré a una persona. Secuestré a una polaca que se llama Bárbara Wisla, que es mi esposa actualmente, y de esa unión vino, en ese secuestro, vino una polaquita que se llama Valeria Sofía y está conectada en estos momentos acá conmigo. Gracias, hija, por estar desde Nueva York, que ella vive por allá. Gracias por estar. Eso realmente fue una experiencia de vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el título de esta ponencia? Bueno, tiene que ver porque justamente cuando por razones de estar allá viviendo, visito al campo de concentración de Auschwitz, que está ubicado a unos 70 kilómetros más o menos de una preciosa ciudad polaca como es Cracovia. Cuando estuve en ese campo de concentración, visitando lo que había sido pues, ese campo durante la Segunda Guerra Mundial, ese campo de concentración duró más o menos unos 4 años, desde el inicio de la guerra en 1939 hasta 1945. Lo primero que surgió en mí cuando yo pisé el campo de concentración fue un profundo silencio. Eso es lo que me provocó a mí estar en ese campo. Y ese profundo silencio tiene que ver con el gran dolor que se respira, que se siente, aun cuando lo recuerdo en estos momentos se me eriza la piel, porque realmente es un lugar donde se concentra muchísimo dolor. Y de ahí surge un segundo pensamiento que a la medida que recorría el campo de concentración se me viene a la mente. Y el pensamiento fue el siguiente:
esto no puede haber sido hecho por seres humanos. Esto que estoy recorriendo en este momento y que parte de eso recorrido quiero transmitírselo a ustedes porque también siento que es una honra al mismo Víctor Franz y una necesidad de poder recordar estos horrores para que la humanidad no los vuelva a repetir jamás. Cuando caminaba, digo, en ese campo de concentración, decía, esto no puede ser posible, esto no pudo haber sido cometido por un ser humano, no me cabe en la cabeza que alguien pueda haber hecho esto. Y justamente lo único que se me ocurrió fue, esto tuvo que haber sido Drácula. Drácula porque es un espíritu maligno, alguien que de repente lo asocio con crueldad, el único que puede haber hecho algo así como esto. Y entonces mi ponencia y mi presentación tiene que ver con esta experiencia de vida, que tiene que ver con esta visita al campo de concentración y que quiero compartir con ustedes desde esta perspectiva de no solamente mi experiencia personal, sino también, como repito, una honra al mismo doctor Víctor Franz, que realmente vivió todos los horrores de este campo de concentración y a pesar de eso pudo justamente encontrar su verdadero propósito y poder, gracias a eso, poder sobrevivir. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes algunas láminas que pueden ilustrar esto que estoy planteando. ¿Se ve la presentación? Sí. Si alguien me puede decir, pero se ve en modo de presentación, por favor. Sí, Fran. Sí, Francisco. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, este es el título, ¿verdad?, de la presentación que se me ocurrió. El Conde Drácula y el rapto del sentido. Porque, como digo, se me ocurría que solamente alguien así, un ser como Drácula, era el único que había podido robar este sentido. Y aquí de inicio dos frases que me parecen poderosas, ¿verdad?, y contundentes del doctor Víctor Franz. Dice la primera, si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en todo un desafío. Y eso fue efectivamente lo que permitió que este hombre pudiese sobrevivir a los horrores del campo de concentración. Ya vamos a tener a continuación algunas imágenes gráficas sobre esto que significa vivir en un campo de concentración y cómo justamente se puede, ¿verdad?, imaginarse o nos podemos intentar imaginar algo así. Y la segunda frase de Víctor Franz dice, el sentido de la vida no se pregunta, se siente. Y efectivamente es eso. El sentido, cuando nos proponemos un propósito de vida, lo tenemos que sentir, lo tenemos que asumir como propio, porque si no es así, no se da, no se ejecuta. Y gracias a ese sentido, a ese sentimiento, era la gran diferencia que en las barracas del campo de concentración se podía diferenciar entre los que sobrevivían y los que no sobrevivían. Este tema de sentir realmente que ese propósito era importante y que se sabía que en algún momento iba a poder ser superado. Entonces voy a compartir con ustedes esto que he llamado el Conde de Drácula en Auschwitz. En polaco, Auschwitz es un nombre alemán, en polaco se pronuncia Oswięcim. Entonces, ese es el nombre en polaco del campo de concentración. La primera imagen que ustedes ven a la izquierda, ¿se ven las imágenes bien? ¿Se ven bien las imágenes? Sí, Francisco, sí. Miniatura. La primera imagen que ven es la entrada del campo de concentración, ¿verdad? Que tiene tres frases en alemán, ¿verdad? Creo que es paz, pan y trabajo, si mal no recuerdo, son las tres fases que estaban paradójicamente en ese campo de concentración. La imagen de al lado, que ustedes ven que es como un riel de tren, ese era el camino donde llegaban los vagones de trenes llenos de pasajeros, de prisioneros, ¿verdad? La mayoría de ellos judíos, polacos, gitanos, de todas las nacionalidades europeas. Y directamente, como ustedes ven, hay una estación y en ese momento dividían a las personas, quién iba hacia un lado y quién iba hacia otro. Los que tenían mejores condiciones físicas los reservaban para trabajos forzados en el mismo campo de concentración, de agricultura o de cría de animales, y los que estaban muy debilitados, pues directamente los conducían a las cámaras de gas, ¿verdad?
esto que ustedes ven abajo son las barracas donde vivían, ¿verdad? Estos prisioneros. Ahí en ese ambiente fue donde el doctor Viktor Frankl comenzó a generar toda esta teoría de lo que significa el propósito de vida. Y estas son imágenes que pueden ser fuertes porque demuestran esto mismo que les digo, el sinsentido, vamos a llamarlo así, de cuando el ser humano se degrada y aparentemente pues comete estas acciones. Fíjense que la primera imagen eso es una cámara de gas. Ahí más o menos, digamos, diariamente gaseaban a una cantidad de personas que vamos a ver exactamente algunos números al respecto. La otra imagen es cabello humano, ¿verdad? Todos los prisioneros eran, antes de entrar a la cámara de gas, eran afeitados y ahí se iba acumulando el cabello humano que después era utilizado para hacer pelucas o para hacer otro tipo de accesorios, ¿verdad? Como ven, pues la cantidad de muertes y la cantidad de horror, ¿verdad? En términos de todas las cosas que puede uno imaginarse dentro de este campo de concentración. Fíjense que entonces esto es lo que Viktor Frankl, ahí tenía que vivir Viktor Frankl, ¿verdad? Algunos datos también importantes e impactantes. De 1.300.000 personas fueron deportadas a este campo de concentración. De ellas, más o menos 1.100.000 murieron. Es decir, que eso es una cifra referencial de lo que sucedía. Más o menos entre unas 15 o 20.000 personas encerradas en cada uno de los bloques del campo, ¿verdad? Existían 4 cámaras de gas del tamaño de un galpón, más o menos cada una. Y diariamente utilizaban esto que llaman gas Zyklon B, ¿verdad? Que es un pesticida en forma de gránulos y que era capaz de aniquilar a miles de personas en minutos, ¿no? Más o menos se calcula que se gaseaba diariamente entre 500 hasta 10.000 personas. Ese es el escenario, repito, donde un hombre como Viktor Frankl comienza entonces a encontrarse con él mismo y ver cómo puedo yo sobrevivir a este holocausto, a esta catástrofe, ¿verdad? Y ahí entonces surge este pensamiento nuevamente de lo que es lo que es un vampiro, lo que es el rapto del sentido, si se puede llamar así, y el tema de esta ponencia. Y aquí quiero hacerles un ejercicio, ¿verdad? Para ir cambiando un poco también esta dinámica. Y tiene que ver con amuletos. Imaginémonos que haya el conde Drácula frente a ustedes. Necesitamos tener amuletos que pudiéramos tener para poder enfrentar al conde Drácula. Y les pido en estos momentos que en el chat me escriban algunos amuletos que ustedes consideren que frente a un conde Drácula pudiésemos utilizar. Vamos a ver, ¿quién puede ir en el chat, por favor? Si son tan amables, me van a ir escribiendo. Y si alguien me puede ayudar con la lectura, bueno, yo también aquí lo estoy viendo, pero... Cruz, ajo, fe, esperanza, oración, estaca, crucifijo de plata, esperanza, alma. Muy bien, muy bien. Ojo turco. Ok, manos en cruz. Excelente, exactamente. Esos son amuletos que pudiésemos utilizar, ¿verdad? Para enfrentar a Drácula, ¿cierto? Y efectivamente, acá, ¿verdad? Están algunos de esos amuletos. Y esos amuletos también los prisioneros del campo de concentración los utilizaban frente a sus, digamos, frente a las personas que los oprimían en ese momento. De alguna manera u otra, haciendo analogías, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir si nosotros decimos el sol? El sol ataca a Drácula. Y nuestra analogía, ¿qué sería el sol, por ejemplo, para nosotros? Pudiéramos decir que el sol es la esperanza, como decía Efigenia, ¿verdad? Eso pudiera ser una analogía válida a entender. O quizás en las cruces tiene que ver también con nuestra creencia, con nuestra religión, con nuestra forma de poder enfrentar esto. Y el agua bendita igualmente. Entonces, o puede ser que sea el coaching también, ¿no? Porque estos amuletos son los que nosotros normalmente, en términos de esa búsqueda del propósito, nos aferramos a ellos o buscamos cómo resolverlo. Pero Viktor Frankl, y lo veía constantemente en el desarrollo, decía, no es suficiente con estos amuletos. Estos amuletos no sirven de nada si no existe algo fundamental. Y eso fundamental es la voluntad. Esa es la gran diferencia
cuando se enfrenta a Drácula, y cuando hablo de Drácula es porque tenemos constantemente Drácula frente a nosotros que atentan con nuestro sentido de vida, que atentan contra nuestra, digamos, persistencia en nuestros proyectos. Entonces el Drácula es un ente que podemos llamarlo temores, miedos, desesperanzas, pero que está ahí presente. Y justamente lo de Víctor Frank fue encontrar que la voluntad era lo único, lo que no podía, ¿verdad?, quitarle Drácula, lo que realmente era la condición para poder vencer a ese Drácula era justamente la voluntad de persistir, la voluntad de tener un propósito, la voluntad de seguir adelante. 3 máximas para descubrir este sentido entonces y poder seguir avanzando, ¿verdad? Dice, todas nuestras necesidades, pasiones y objetivos existenciales están en nuestro interior. Efectivamente, la voluntad no está en ningún otro lado, la tenemos cada uno de nosotros. Hay que actuar con dignidad y escuchando nuestro verdadero yo. Una de las características fundamentales de Víctor Frank es que era digno. A pesar de todas las torturas, a pesar de todas las situaciones que eran, por ejemplo, estar en una temperatura de menos 30 grados sin zapatos, solamente amarrados los pies con unos pedazos de tela, ¿verdad?, unos trapojos que quedaban en algún momento en la barraca. Aún así se mantenía su dignidad frente al opresor. Y finalmente, teniendo claro un porqué, podremos hacer frente a todos los cómo. Muchas veces nos quedamos en el cómo, pero el por qué y el qué es muchísimo más importante. Eso que aquí llamamos el why, ¿verdad?, es importantísimo. Y de esa manera podemos estar libres y seguros del objetivo que nos motiva. Con esto quiero decirles, ya voy cerrando en este momento, ¿quién nos puede raptar el sentido de vida? Y si yo les hiciera esa pregunta, ¿qué me responderían? Y con esta pregunta que quiero dejar al aire, quiero finalizar esta presentación dándole las gracias por la atención de todos ustedes y realmente ahí están mis redes. Me encantaría que pudieran también seguirme en mi programa de Proactívate, que lo tengo todos los miércoles. Jesús ha sido uno de mis invitados justamente en ese programa y espero que muchos de ustedes lo puedan tener también como invitados. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por brindarme este espacio de compartir a nivel personal. Gracias a todo ese maravilloso equipo de ProActi que también está conectado en este momento y que les agradezco altamente el hecho de que me hayan contribuido a hacer de mí un mejor ser humano y un mejor líder. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, Francisco. Ajá. Y te cuento, Francisco, que a tu última pregunta hubo varias respuestas. Decían a nosotros mismos, al miedo, a las creencias. Así que los dejaste ahí en reflexión. Con preguntas poderosas, Francisco. De verdad que muchísimas gracias. Saludos especiales para Bárbara, para Valeria, como es tu esposa y tu hija. De verdad, saludos muy especiales. Y gracias por regalarnos esta mirada de ver ese sentido en las circunstancias que podemos tener. Ayer Manuel García, que es el director del Instituto de Logoterapia en Venezuela, decía que cada uno de nosotros tiene su propio campo de concentración. Y esto que tú nos traes nos da, bueno, cómo podemos salir dándole sentido a eso que nos puede pasar, a eso que podemos acontecer en un momento dado. Así que, de verdad, Francisco, muchísimas gracias. Recomendado 100% el programa que tiene Francisco de Proactívate, así que todos los miércoles, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Todos los miércoles a la 1 p.m. del Eastern Time, o sea, hora del este, que en estos momentos es igual en Caracas que aquí en Miami, ¿verdad? Así que los invito a conectarse. Voy a dejarles, por cierto, en el chat, ahí está en la lámina también, pueden, la que estaba, pero igual se los copio ahora y se los dejo en el chat para que los que tengan a gusto pues, visitarnos en las entrevistas y suscribirse al canal de Proactívate, que también está en YouTube. ¿Está bien? Además, en el canal están todas las entrevistas que ha hecho, que son entrevistas fantásticas, fabulosas. Así que altamente recomendable el programa y el canal que tiene Proactívate, porque es una manera también de aportar a todos. Así que muchas gracias, Francisco.
por compartir este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jesús. Adelante, Leila. Bueno, continuamos en Estados Unidos, en diferentes ciudades, pero Estados Unidos, con Franklin González, venezolano.